Bienvenidos, hermanos, nuevamente a nuestro estudio de la reconstrucción y la reforma. Empezamos estudiando el libro de Esdras, eh, y este nos ha trasladado a otros libros, específicamente a los profetas, Ageo y Zacarías, porque pues vimos cómo estos profetas fueron claves en el tema de la reconstrucción. El pueblo de Israel, los exiliados de Babilonia regresaron a Israel con mucho entusiasmo a reconstruir el templo. Empezaron con todas las ganas, todos unidos como un solo hombre, dice, pero de repente enfrentaron oposición y prácticamente se dieron por vencidos, abandonaron la reconstrucción. La reconstrucción estuvo abandonada por 15, 18 años hasta que pues tuvieron que venir Ageo y Zacarías. Dios usó a esos dos profetas para que motivaran al pueblo, que el pueblo pues retomara la reconstrucción. Y entonces vimos cómo pues movidos por el mensaje de Dios y por el Espíritu de Dios, eh, y con la ayuda de los profetas, porque ellos mismos se involucraron también, pues la reconstrucción del templo se reinició, y fue tan rápido que después de haber estado suspendida por más de 15 años, pues más o menos en 4 años y medio terminaron el templo. Y vimos la semana pasada el gozo con el que esta gente inauguró el segundo templo, como le llamamos, ¿verdad? Porque el primer templo fue el templo de Salomón, y el segundo templo pues fue que reconstruyeron los que regresaron del exilio. Pero ahora vamos a ver la intervención de este otro profeta, el profeta Ezequiel. Es importante mencionar que el libro de Ezequiel es bastante complicado, bastante difícil de entender, bastante oscuro. Pero no se preocupen, no nos vamos a meter en ese lío, no vamos a tratar de interpretar las visiones de Ezequiel, porque por un lado nos van a apartar del estudio, pero simplemente vamos a ver lo que tiene que ver con lo que estamos estudiando, con la reconstrucción y la reforma. Así que vamos a la presentación. Eh, Aquí el tema de hoy es el regreso de la gloria de Jehová, la gloria de Dios al templo. Ezequiel eh, fue deportado con, con los demás exiliados. Recordemos que hubo varias deportaciones. Ezequiel más o menos fue deportado a Babilonia en el año 597 antes de Cristo, una de las primeras deportaciones, y más o menos 5 años más tarde empezó a profetizar, empezó a tener sus visiones de lo que iba a pasar. Curiosamente, Ezequiel estaba en Babilonia, pero profetizaba para los que habían quedado en el reino del sur, en, en Judá. Mientras que Jeremías profetizaba desde Judá para Babilonia, ¿verdad? Un poco complicado el asunto, pero obviamente había cierta comunicación entre estas ciudades, a pesar de que estaban bastante lejanas. Entonces, Ezequiel profetiza y profetiza la destrucción del templo. En el principio del libro de Ezequiel, pues él tiene estas visiones complicadas que mencionamos, ¿verdad? Donde él ve, pues, eh, básicamente la gloria de Dios, pero con diferentes símbolos, los seres vivientes, unos que se mueven de un lado para otro, que encienden fuego por debajo de los carros. Pero lo que tenemos que entender es que lo que Ezequiel ve es cómo la gloria de Dios se aleja del templo, se va del templo, por la desobediencia del pueblo, por la idolatría del pueblo, por todos los pecados que el pueblo cometía. Pues el Señor permite que el templo sea destruido, que el reino del sur sea invadido por Nabucodonosor, y que destruyan el templo, destruyan los muros, destruyan la ciudad, todo se quema,
quede en ruinas, pero lo que Ezequiel ve es que, pues, primero la gloria de Dios se va del templo, abandona el templo. Los judíos pensaban que pues ellos nunca iban a ser derrotados, que Dios estaba con ellos. El templo era pues sinónimo de fortaleza, de poder, de que el Señor habitaba en medio de ellos. Y de hecho era así. El Señor se manifestaba, la presencia del Señor se manifestaba en el templo. El templo era el punto de unión del cielo y la tierra, de Dios con los seres humanos. Era el lugar donde Dios se manifestaba, se revelaba a su pueblo, el lugar donde Dios tenía comunión con el hombre. Y por eso, pues por las transgresiones del pueblo, Dios se aleja de ellos, les quita la comunión, y entonces pues el templo, la ciudad y todo es destruido, y los habitantes son exiliados a Babilonia. Ah, como mencionamos, Ezequiel es exiliado antes de que el templo sea destruido, y desde el exilio él profetiza, el Señor le revela que él va a abandonar el templo y que éste va a ser destruido. Pero en este pasaje, casi al final de Ezequiel, los papeles se invierten. Ahora Dios le está diciendo a Ezequiel, o le está hablando al pueblo de Israel por medio de Ezequiel, y le está diciendo que la gloria del Señor va a regresar al templo, se va a manifestar, que Él va a renovar el pacto que ha hecho con su pueblo. Entonces, imagínense, eh, pues, lo que han de haber sentido aquellas personas en el exilio, porque después de 70 años de estar en el exilio, es lógico que habían perdido toda esperanza de regresar, de reconstruir su templo. Muchos ya habían muerto, obviamente murieron en el exilio. Incluso muchos de los que regresaron a reconstruir nacieron en el exilio, nacieron lejos de Jerusalén. Pero ahí, después de 70 años, pues es normal, podríamos decir, que la mayoría perdieran las esperanzas. Y a través de los pasajes que vamos a leer, pues vamos a ver un poco de eso. Entonces, aquí empezamos con el capítulo 43, los versículos 1 al 7. Voy a pedir, por favor, que alguien los lea para ya entrar en materia de nuestro estudio de hoy. ¿Quién se apunta? Sí, yo lo puedo leer, sí, Gracias, Mary. sí. Entonces el hombre me llevó a la puerta que da al oriente. Vi que la gloria de Dios de Israel venía del oriente, en medio de un ruido ensordecedor semejante al de un río caudaloso, y la tierra resplandecía con su gloria. Esta visión era semejante a la que tuve cuando Él vino a destruir la ciudad de Jerusalén, también a la que tuve junto al río Quebar, y caí rostro en tierra cuando la gloria del Señor entró al templo por la puerta que daba al oriente. Entonces el Espíritu me levantó, me introdujo en el atrio interior y vi que la gloria del Señor había llenado el templo. Mientras que el hombre estaba de pie a mi lado, oí que alguien me hablaba desde el templo. Me decía: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde pongo la planta de mis pies. Aquí habitaré entre los israelitas para siempre. El pueblo de Israel y sus reyes no volverán a profanar mi santo nombre con sus infidelidades ni con las ofrendas funerarias que presentan a sus reyes. Muy bien, muchas gracias. Entonces, hermanos, aquí, pues, el Señor está dándole esta visión a el profeta. Y habla de un hombre. Eh, Tendríamos que leer el resto del libro para pues, entender un poco esto, pero en términos generales, este hombre con el rostro como de bronce es un ángel, pero nosotros entendemos, o la mayoría coincide, que el ángel de Jehová es una preencarnación de Jesucristo.
Eh, entonces, es este hombre o este ángel o esta figura que aparece aquí, pues podemos entender, o la mayoría de los estudiosos consideran que es Cristo mismo preencarnado. Entonces dice que va el profeta o lo lleva a la puerta que da al oriente. Y entonces él ve la gloria de Israel que venía del oriente, en medio de un ruido ensordecedor. Bueno, si leemos el libro de Ezequiel desde el principio, vamos a ver que él estaba a la orilla de un río. Y ahí, desde la orilla de ese lugar, el río Quebar que menciona aquí, él ve cómo la gloria del Señor se va del templo. Ahora, pues él vuelve a ver la gloria de Dios, pero que viene del oriente. En el oriente era donde estaba la puerta principal de la entrada al templo, pero también es muy significativo porque recordemos que el sol sale en el oriente y se oculta en el occidente. Entonces, la estrella de Cristo se manifestó en el oriente, la vieron en el oriente, fue vista en el oriente. Y Cristo es el astro de la mañana, Él es el sol de justicia. Entonces, Cristo representa, obviamente, o manifiesta la gloria de Dios. En su venida manifestó la gloria de Dios. Entonces, vemos aquí que Él ve cómo la gloria de Dios viene del oriente. Y un ruido ensordecedor, semejante a un río caudaloso, o otras versiones dicen al estruendo de muchas aguas, al sonido de muchas aguas. Y el poder de Dios, pues normalmente se manifiesta así. En varios pasajes, en Apocalipsis, por ejemplo, se manifiesta la presencia del Señor como el ruido de muchas aguas. Aquí habla de un río caudaloso, pero yo me pongo a pensar en el sonido del mar. Cuando uno está en el mar, de lejos se oyen los retumbos, especialmente cuando pues, está fuerte el mar. Es un sonido fuerte, ¿verdad? Entonces, algo así se puede imaginar uno, el sonido de un mar agitado, de una tormenta, eh, que es cuando el Señor se presenta. Recordemos cuando el Señor se presentó a Moisés en el monte, se dice que el monte retumbaba y prácticamente la tierra temblaba, porque la gloria del Señor se estaba manifestando, estaba apareciendo ahí en Moisés. Ah, entonces, caí rostro en tierra, dice el profeta. Hermanos, ante la presencia del Señor, pues lo que nos queda o lo que debemos hacer es humillarnos. Caer rostro en tierra es una señal de humillación eh, ante la presencia del Señor. Porque eh, obviamente la Biblia dice que no podemos ver su rostro. En 1 Timoteo 6:16 dice que nadie puede ver a Dios. No podemos soportar el resplandor de Dios. Dios es luz y nadie puede soportar su resplandor. Cuando el Señor se parecía a Moisés, eh, vemos ahí que en Éxodo que su rostro brillaba y, pues prácticamente se ponía un velo sobre la cara porque el resplandor era muy fuerte. Y en Hebreos 1:3, cuando pues el escritor de Hebreos está hablando de Jesucristo, en el capítulo 1, en el versículo 1, dice, Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vemos entonces que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios.
Pues nosotros eh, vamos a poder ver a Dios, vamos a poder ver su gloria en el cielo, proyectada por Cristo, por el Cordero, cuando estemos en la presencia del Señor. Ahí, pues, todas estas manifestaciones de la gloria de Dios que no podemos imaginar, pues van a estar a nuestro alcance. Pero específicamente lo que el profeta está hablando es cómo él ve que la gloria del Señor vuelve a entrar al templo por la puerta del oriente. Y entonces dice que el Espíritu lo levanta y lo introduce al atrio interior. El atrio interior, hermanos, sabemos que era donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y ahí en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, y el arca del pacto era donde la gloria del Señor descendía. Y era tan fuerte esa gloria que ni los mismos sacerdotes podían estar ahí. En el libro de Crónicas, en Segunda Crónicas, vemos cómo cuando Salomón dedica el templo, pues pasa ahí algo parecido. En el capítulo 7, dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Vemos aquí entonces la misma reacción, ¿verdad? Todos los israelitas se postran con el rostro, dice aquí, en el pavimento, y adoraron y alabaron a Dios. La presencia de Dios, mis hermanos, no nos queda más que postrarnos, que adorar, en señal de, de humillación, de humildad y de lo pequeños que somos e indignos que somos ante la majestad del Señor. Entonces lo lleva al atrio interior. Y entonces ve cómo la gloria del Señor empieza a llenar desde el lugar santísimo, el lugar santo, y llena todo el templo. Mientras el hombre estaba de pie a mi lado, oí que alguien me hablaba desde el templo. Me decía, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde pongo la planta de mis pies. Aquí habitaré entre los israelitas para siempre. El pueblo de Israel y sus reyes no volverán a profanar mi santo nombre con sus infidelidades, ni con las ofrendas funerarias que presentan a sus reyes. Eh, Vimos que la primera figura, dijimos, es la figura del ángel de Jehová, de Jesucristo preencarnado, pero ahora es el Espíritu Santo que lo lleva hacia este otro lugar. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se presenta en lugares específicos y con propósitos específicos. En el Nuevo Testamento, pues ya se cumplen las profecías del Antiguo Testamento que el Espíritu es derramado sobre toda carne. Ah, y entonces vemos el actuar del Espíritu en los discípulos, en los seguidores de Jesucristo, eh, y cómo pues el Espíritu Santo actúa también en Pablo, por ejemplo. Eh, pero en el Antiguo Testamento son ciertas ocasiones, y aquí es una de ellas, en donde lleva al profeta hasta ese lugar y le dice, este es el lugar de mi trono, el lugar donde pongo la planta de mis pies, el estrado de sus pies, y aquí habitaré entre los israelitas para siempre. Ah, es interesante que en este segundo templo ya pues no tenían el arca del pacto, porque cuando el templo fue destruido por Nabucodonosor en el año 586, pues que quemaron todo. No se sabe qué pasó con el arca, si la quemaron, la destruyeron. Algunos dicen que los sacerdotes pues la ocultaron en algún lugar, y pues hasta películas han salido de eso, como aquella de los cazadores del arca perdida, ¿verdad?
andan buscando el arca. Pero el punto es que ya no estaba. Eso era parte de la tristeza de los ancianos, que el templo era mucho más modesto, que no se comparaba con el templo de Salomón, que ya no tenían el arca del pacto. Entonces lo construyeron, pero con las expectativas muy bajas de lo que iba a pasar en ese templo. Por eso es que Dios, por medio de los profetas, de Ageo y Zacarías, les dice que la gloria de este templo va a ser mayor a, a las anteriores. Pero se refería a esto, al regreso de la gloria del Señor al templo, al regreso de la presencia de Dios, al nuevo pacto que el Señor hizo con ellos. Y esto que está profetizando eh, aquí el profeta, pues realmente no vemos en las escrituras que se haya dado. Incluso hay quienes dicen que el profeta no está hablando del templo de Salomón, obviamente, tampoco está hablando de la reconstrucción del templo, sino que se está refiriendo al templo que va a ser construido en el milenio, cuando Cristo reine. Pero sabemos que las profecías generalmente tienen más de un cumplimiento. Tienen un cumplimiento a corto plazo y un cumplimiento a largo plazo. Entonces, pues esta profecía realmente se refiere a todo eso, al templo futuro que el Señor pues va a permitir que se edifique mientras Él reine en el milenio. Pero también este mensaje es para nosotros hoy, tiene un cumplimiento hoy. Recordemos nosotros, y lo hemos mencionado anteriormente, que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que la iglesia pues es un templo. Entonces, lo que el Señor está diciendo aquí, cuando por medio del profeta, que dice, aquí habitaré entre los israelitas para siempre, lo que el Señor está diciendo es que Él habita en su iglesia y habita entre nosotros para siempre. Por eso Jesús, cuando antes de ascender al cielo, les dijo a sus discípulos, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Y sabemos que Jesús sustituyó al templo. Por eso ya el templo, este segundo templo que fue reconstruido por los que regresaron del exilio y que después fue remozado por Herodes, porque Herodes para quedar bien con los israelitas, pues reconstruyó o modificó el templo y el templo pues recuperó bastante de su hermosura, podríamos decir. Vemos en los evangelios, cuando los discípulos vieron el templo, pues realmente ellos se sorprendían ahí de ver la majestuosidad de ese templo. Y Jesús les dice, de esto no va a quedar piedra sobre piedra, ¿verdad? Y esto se cumplió en el año 70, que el templo fue destruido nuevamente y ahí literalmente no quedó piedra sobre piedra, porque los invasores pensaban que adentro de las paredes del templo habían tesoros, había oro, entonces dice que botaron todas las paredes buscando tesoros ahí mismo. Entonces podríamos decir, bueno, no se cumplió lo que el profeta dice, porque el Señor ya no volvió a habitar en el templo, como dice aquí, no habitó entre los israelitas para siempre. Pero lo que pasa es que Jesús tomó el lugar del templo, por eso dice, y el verbo se hizo carne, o el logo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la traducción literal podría ser tabernaculizó entre nosotros, puso su tabernáculo entre nosotros. Jesús tomó el lugar del templo. Y en la Nueva Jerusalén, cuando leemos Apocalipsis, vemos que ahí ya no va a haber templo, porque el Señor Jesucristo va a tomar el lugar del templo. Ahí, pues a Él vamos a adorar. Entonces, ese templo que Jesucristo sustituyó, que Él mismo se constituyó en el templo, le dijo a los fariseos, aquí tienen ustedes a alguien que es mayor que el templo. Ya se imaginan lo que estos sintieron, ¿verdad? Una, una blasfemia de parte de Jesucristo. Pero ¿qué era el templo? Como dijimos al principio, el templo era el lugar donde Dios se comunicaba o tenía un contacto con el hombre.
era donde el cielo y la tierra prácticamente se juntaban en el lugar santísimo, como en el Edén. Por eso cuando Dios ordenó a Moisés que hiciera el tabernáculo, ahí pues le ordenó hacer muchos elementos que les hacía recordar a los israelitas el Edén, lo que había en el Edén, las palmeras y todos esos elementos que estaban ahí, porque era el lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Y Jesús sustituyó eso, Jesús fue el lugar del templo, Jesús eh, fue prácticamente el clímax del contacto de Dios con el hombre. Y él dice, habitó entre nosotros, vino a habitar entre nosotros, vino a poner su tabernáculo entre nosotros. Y él prometió que él iba a quedarse con nosotros hasta el fin. Entonces ahí se cumple esa promesa. El Señor iba a habitar para siempre entre los israelitas y entre nosotros. Él habita entre su pueblo. Y dice, el pueblo de Israel y sus reyes no volverán a profanar mi santo nombre con sus infidelidades ni con las ofrendas funerarias que presentan sus reyes. El templo estaba construido a la par del palacio. Recordemos que cuando David decide construir el templo, pues él tiene el arca del pacto, el arca de la alianza en un lugar especial dentro del palacio, entre obviamente en un lugar muy especial y cubierto con cortinas pues, como señal de respeto. Perdón, pero David dice, no, no puede ser que yo tenga un palacio tan lujoso y que mi Dios esté entre cortinas. Entonces él ahí toma la decisión de construir el templo. Conocemos la historia, por medio del profeta Natán le dice Dios a David que él no le va a construir el templo, porque ha derramado mucha sangre, pero que su hijo lo va a construir. Entonces, ahí es donde, pues, Salomón construye el templo. Pero, pues, obviamente el palacio del rey, de Salomón en este caso, de David, pues quedaba cerca del templo. Tenía que estar contiguo al templo. Y así, pues fue durante todo el tiempo. El rey tenía su casa a la par del templo. Pero ¿qué pasó con eso? Que en los atrios del templo empezaron a caer en idolatría. Sabemos que el mismo Salomón cayó en idolatría por todas las mujeres con las que él se relacionó, por complacerlas, empezó a hacerles imágenes de sus dioses y muy probablemente eso lo hizo en los atrios del templo. Eso fue una gran abominación y los reyes que le sucedieron, pues volvieron a hacer lo mismo. Entonces, por eso aquí el Señor dice, yo voy a habitar ahí, pero el pueblo de Israel y sus reyes no van a volver a profanar mi santo nombre con sus infidelidades, ni con las ofrendas funerarias que presentaban. Dice, los israelitas profanaron mi santo nombre con sus abominaciones, pues colocaron su umbral y sus postes junto a los míos, con tan solo un muro entre ellos y yo. Por eso en mi ira los exterminé. Ahí vemos pues que solo había un muro de separación entre el palacio del rey y el templo, pero pues los reyes paganos, bueno, los reyes de Israel que se volvieron paganos, pues profanaron el templo adorando a otros dioses. Que alejen ahora de mí sus infidelidades y sus ofrendas funerarias a sus reyes. Yo habitaré en medio de ellos para siempre. Vemos una promesa aquí, pero también vemos una condición. Tienen que alejar sus infidelidades, tienen que proceder al arrepentimiento. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Él promete habitar entre nosotros, Él está con nosotros, pero tenemos que proceder al arrepentimiento, tenemos que dejar nuestras infidelidades, tenemos que dejar nuestros hábitos antiguos, de donde el Señor nos sacó. Dios renueva su pacto, promete eso, pero es condicional. Dicen que el amor de Dios es incondicional, pero realmente sabemos nosotros que hay condiciones. Las escrituras nos dan
condiciones para poder gozar de los beneficios del Señor. Más adelante, en el versículo 13 y en adelante, no vamos a llegar a eso eh, por, por, por cuestiones de tiempo y que pues, realmente no es relevante. El Señor le da al profeta las medidas que tiene que tener el templo. Y son medidas muy grandes. Incluso algunos dicen que esas son medidas no de un templo, sino de una ciudad. Eh, Aquí dice, describe al pueblo de Israel el templo con sus planos y medidas para que se avergüencen de sus iniquidades. ¿Por qué presenta medidas tan grandes? ¿Por qué presenta un templo tan grande? De alguna manera les está diciendo al pueblo de Israel, estos se han perdido ustedes. Este eh, medidas o este tamaño del templo es el tamaño de las bendiciones que ustedes se han perdido por sus iniquidades y por sus transgresiones. Entonces, hermanos, cuando le fallamos al Señor, cuando pues somos infieles al Señor, nos perdemos de muchas cosas. El Señor tiene grandes cosas para nosotros, no solo aquí, sino en la eternidad. Y nosotros nos perdemos eso. Esto es el, el símbolo de lo que pues el Señor está diciendo por medio del profeta. Eh, Todo el recinto es santo. Presenta al pueblo de Israel sus planos y sus medidas para que se avergüencen, que les dé vergüenza lo que han hecho y que miren lo que se han perdido. Y si se avergüenzan de todo lo que han hecho, hazles conocer el diseño del templo y su estructura con sus salidas y entradas. Es decir, todo su diseño, al igual que sus estatutos y sus leyes. Pon todo esto por escrito ante sus ojos para que sean fieles al diseño y cumplan todos sus estatutos. Esta es la ley del templo. Todo el terreno que lo rodea sobre la cumbre del monte será un lugar santísimo. Tal es la ley del templo. El pueblo de Israel a la ciudad o al territorio de Israel pues, se le llama Tierra Santa, eh, pero realmente lo que es santo es donde está la presencia del Señor. La presencia del Señor estaba en el templo y entonces todo lo que lo rodeaba, eh, la cumbre del monte donde el templo estaba, era el lugar santo, era el lugar santísimo. Ya no era solo el recinto interior del templo, porque estaba el atrio, estaba incluso el patio de los gentiles, el atrio, estaba el lugar santo y el lugar santísimo, y el lugar santísimo era donde se manifestaba la presencia de Dios. Pero cuando Cristo muere en la cruz, el velo del templo que separaba el lugar santísimo se rompió, dando acceso al hombre a la presencia de Dios por medio de Jesucristo. Antes de Cristo, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año a presentar sacrificio, primero por los sacerdotes, después por él, después por todo el pueblo. Pero ahora el Señor, por medio de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, pues nos da acceso al lugar santísimo, al lugar santo, estar en la presencia del Señor. Pero la presencia del Señor se va a manifestar cuando nos avergoncemos de nuestros pecados, cuando seamos fieles al Señor, cuando cumplamos con los estatutos, que eso es lo que el Señor está diciendo aquí al pueblo de Israel. Pero hemos venido viendo a través de ese estudio que todo lo que aplicaba en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, el Señor lo escribió porque lo aplica para nosotros hoy. Y el Señor nos está hablando por medio del profeta y por medio de estos libros, lo mucho que nos perdemos por nuestras transgresiones y lo que podemos obtener del Señor haciendo su voluntad, arrepintiéndonos de nuestras transgresiones y poder disfrutar de eso. Y por otro lado, pues nosotros también tenemos que manifestar la gloria del Señor. La gloria del Señor se manifestaba en el templo, pero la gloria del Señor se tiene que manifestar también en la iglesia, porque ya dijimos que la iglesia es el templo de Dios, y la gloria del Señor se tiene que manifestar en nosotros también. En Corintios, eh,
Segunda Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, fíjense eso, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, el cristiano en su crecimiento espiritual va siendo transformado de gloria en gloria, como dice aquí, hasta convertirnos en la misma imagen del Señor. Nosotros tenemos que reflejar la gloria del Señor a los que no lo conocen. Ese es nuestro trabajo como iglesia y en lo individual. ¿Cómo vamos a hacer eso? Nos parece algo eh, pues, imposible para lograr por nuestras propias fuerzas y eso es la realidad. Nosotros no lo podemos lograr. Por eso dice aquí Pablo a los Corintios, por el Espíritu del Señor. Otra vez, lo que vimos que Zacarías dice, o Dios por medio de Zacarías dice, no es con fuerza, no es con sus propias fuerzas, ni con ejército, ni con espada, sino con mi Santo Espíritu. Entonces, con el Espíritu del Señor, mis hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de reflejar a Dios, de proclamar a Dios. Eh, en- Como cristianos, eh, pues debemos proclamar a Dios, la gloria de Dios, exaltar a Dios, adorar a Dios. Eso es lo que hacemos tanto en la iglesia o en el recinto que ocupa la iglesia, como en lo personal, en nuestra vida personal. Tenemos que tener una vida de intimidad con Dios, de adoración con Dios, de relación con Dios, porque solo por medio de eso, por cumplir las disciplinas espirituales, la oración, el estudio de las escrituras, eh, pues todas esas prácticas espirituales, pues vamos mejorando nuestra intimidad con Dios. Y a la hora de mejorar nuestra intimidad con Dios, pues obviamente vamos dejando que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y que pase esto, lo que dice Hebreos, que vamos poco a poco, de gloria en gloria, reflejando el resplandor de la gloria del Señor. Eh, Vemos entonces cómo el Señor nos habla por medio de su palabra y vemos cómo estas profecías que tenían que ver con el segundo templo, con lo que iban a hacer los exiliados en el segundo templo, la reconstrucción, cómo el Señor ofrece que la gloria del Señor va a estar ahí, va a permanecer ahí. Eso también se cumple con nosotros, es un mensaje para nosotros hoy y también se va a cumplir en el futuro. Tenemos un cumplimiento futuro que todos esperamos, cuando realmente la gloria del Señor sea permanente en nuestras vidas. Nosotros a través de nuestras transgresiones alejamos la gloria de Dios, o la gloria del Señor se va de nosotros como se fue del templo, ¿verdad? Cuando pues le fallamos al Señor, cuando nos arrepentimos, esa gloria regresa, como regresó al templo, pero un día esa gloria va a ser permanente. Un día vamos a estar en la presencia del Señor, con Jesucristo como el verdadero templo, el punto de contacto entre Dios y nosotros. Ahí, pues obviamente vamos a poder ver al Señor, bien, porque viendo a Jesús, pues obviamente vamos vamos a ver al Señor. Por eso, ¿se recuerdan el pasaje donde Felipe eh, pues le dice al Señor, muéstranos al Padre, porque Jesús le dice, les está hablando de a dónde va Él, ¿verdad? Y ellos no entienden mucho. Y entonces Jesús les habla de que Él va al Padre. Y Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le contesta a Felipe, ¿cuánto tiempo llevan ustedes conmigo? ¿Cuánto tiempo tienen de conocerme? Y me dicen, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre.
Y también Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. Entonces, por eso mencionamos que Jesucristo fue la revelación de la gloria de Dios. Estas profecías se cumplieron en Jesucristo. La gloria del Señor regresó por medio de Jesucristo. Cuando Jesucristo vino, pues prácticamente volvió la gloria del Señor. Porque recordemos que habían 400 años de silencio antes de que Jesucristo viniera y que el último profeta habló. Durante 400 años los israelitas no tuvieron revelación, no tuvieron profetas. Fueron años de oscuridad para ellos. Y por medio de Cristo, aunque ellos no se dieron cuenta y no lo entendieron, pero la gloria del Señor volvió, el- Dios volvió a habitar entre su pueblo por medio de Jesucristo. Habitó eh, entre nosotros, como dice la Escritura, como dice Juan. Entonces, el Señor está con nosotros, el Señor habita en medio de nosotros, el Señor muestra su gloria eh, entre nosotros, pero nosotros tenemos que reflejar esa gloria. Nosotros tenemos que reflejar la gloria de Dios a las personas que no la conocen, por medio de ese reflejo, por medio de nuestra actitud, por medio de imitar a Cristo, es que las personas van a venir a los pies del Señor. Por eso decía Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Eso se dice fácil, pero obviamente solo lo podemos lograr con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, hasta aquí tenemos el estudio de hoy. Como dije, no podemos meternos en la interpretación de todas las figuras de este profeta, pero lo que nos interesa es el mensaje, primero para el pueblo de Israel y el mensaje para nosotros en la actualidad por medio de la obra de Jesucristo, pero también una profecía de lo que vamos a vivir, la gloria del Señor, que pues como está prometido, va a estar con nosotros para siempre y estará en el futuro, pues en todo su esplendor. Así que, eh, pues con esto terminamos el estudio de hoy. Siempre, pues, dejo algunos minutitos por si hay dudas. Deberían de tener dudas de esto porque, pues, obviamente es algo complicado de entender, como dije al principio, pero sus dudas o sus comentarios, o si alguien quiere aportar algo al estudio, pues, queda el tiempo abierto para ustedes. Pues para mí, como siempre, estuvo muy bonito, ¿verdad? Y poquito a poco vamos aprendiendo más. Muchas gracias, sí, sí, sí. Muy bonito el estudio. Muchas gracias. Sí. Bueno, hermanos, si no hay más, vamos en tal vez el próximo estudio, hacer un resumen de lo que queda del libro de Esdras. Eh, Esdras, curiosamente, no ha aparecido en todo lo que hemos estudiado, pero ya a partir del próximo estudio, del próximo capítulo, aparece Esdras, vamos a ver su función, vamos a ver lo que hizo y vamos a aprender también mucho de Esdras. Así que, pues, si el Señor lo permite, nos vemos la próxima semana ya para entrar a estudiar y aprender de Esdras, de su ministerio. Entonces, si no hay más, los dejo descansar. Gracias por estar aquí. Un buen número hoy y gracias pues también a los que van a estar viendo la grabación más adelante. Me anima mucho ver que las personas están siguiendo fielmente el estudio, ya sea en forma presencial o por medio de la grabación. Así que Dios me los bendiga. Feliz noche y si el Señor lo Feliz permite. noche, gracias hermano Walter. Feliz noche, muchas gracias, Walter. Gracias a todos.